TV, saludar a mi provincia de Loja. Con mucha preocupación observamos las leyes que se están aprobando dentro del legislativo. Además, con mucha preocupación observamos el manejo en sí del legislativo desde sus principales autoridades. Que es cierto que una ley urgente, entre comillas, económica para poder trabajar en contra de la delincuencia del Ecuador, nosotros como bancada de Revolución Ciudadana hemos presentado observaciones fundamentales en cuanto a realmente fortalecer. Es una pantomima la ley que se acaba de presentar. Si nos vamos al récord histórico de los últimos años, aproximadamente 16 leyes en cuanto a poder mitigar la inseguridad en el Ecuador se han aprobado, desde el gobierno del señor Lasso, pasando por el primer periodo de Daniel Noboa y actualmente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se carece de reglamentos para la aplicación de la norma, por un lado, y por otro lado, de una política pública que requiere, por ejemplo, inversión para poder solventar a nuestras instituciones y así poder mitigar realmente la inseguridad en el país. Eso por un lado. Por el otro lado, la falta de garantías en cuanto a los derechos más elementales y fundamentales establecidos en nuestra Constitución, como es, ejemplo, la privacidad de las personas. Con esta supuesta ley de inteligencia, todo eso se ve vulnerado. Todos los derechos se están vulnerando dentro del país, con mucha preocupación desde la bancada de la Revolución. Y sobre todo, nuestra votación creo que se refleja en cuanto a negar estas intenciones de ley en el Ecuador, en nuestro país. Andrés, hay una cuestión que es sumamente importante, como que se ha cambiado lo que inicialmente se tenía como derecho de la ciudadanía, el hecho de que todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Hoy resulta que todos somos culpables hasta que no se demuestre la inocencia. Claro, o sea, lo que pasa es que vivimos en un país de permanente vulneración de derechos, que es verdad que, por ejemplo, desde el legislativo, con el cuento de que ahora sí van a trabajar los legisladores, o sea, no podemos llenarla a la gente de cuentos permanentes, y la falta de experiencia de este gobierno, hablo del Ejecutivo, hablo del Legislativo, es lo que produce la soberbia que actualmente tienen. Que la desesperación de la gente también, en un 50%, un poco menos, que está apoyando a este gobierno y que apoyó en las últimas elecciones, permita que se la confunda. Sí, es verdad. Por eso tenemos que resistir. Por eso tenemos que, con mucha convicción social y con mucha convicción política, plantear lo que tenemos que plantear, pero sobre todo resistir, porque la gente se está cansando y se va a cansar aún más. Vivimos en un país realmente donde los derechos se violentan todos los días. Andrés, se plantea desde la bancada presentar ante la Corte Constitucional un amparo de inconstitucionalidad. Que lo está trabajando ya. Sin embargo, lastimosamente tengo que decir que las instituciones en nuestro país están totalmente intervenidas por el Ejecutivo, las funciones en su totalidad. ¿Qué es lo que pasó con la última acción de protección que presentamos en cuanto a la conformación de los bloques? Se la negó, ni siquiera se dio tratamiento. La Corte Constitucional, hace días ya de oficio, debería estar pronunciándose permanentemente con respecto a lo que sucede en nuestro país. Pero sí, es verdad, se violentan derechos, se violentan normas constitucionales, se violentan procedimientos establecidos dentro de la normativa jurídica del Ecuador. Sí, pero por otro lado, nos están acabando con nuestro país, no solo desde el ámbito económico, sino también desde el ámbito de la institucionalidad de nuestra patria. Eso quiere decir que Ecuador, con este gobierno, es tierra de nadie. Hacen lo que les da la gana. Por eso, lo que digo, desde la Asamblea, es verdad, tenemos que trabajar fuertemente, pero tenemos que resistir también desde las calles, también desde las economías populares solidarias, también desde los sectores ciudadanos, desde los gremios, desde las asociaciones. La semana pasada nos reunimos acá en la Asamblea Nacional con un grupo amplio de líderes del sector de la economía popular y solidaria,
porque resulta que también este proyecto económico, ahora con el pretexto de los estados de excepción, presentan proyectos económicos para todo, ¿sí? Que no tienen muchas de las veces nada que ver con el tema. Pero hay una preocupación grande con el tema de la economía popular y solidaria y a quienes se va a beneficiar en cuanto a la contratación pública. Juan Andrés, hay una cuestión que no ha pasado desapercibida y que la gente está realmente preocupada. Se dice que se trata de golpear las estructuras económicas de los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, no se dice nada en la ley respecto, primero, de la actividad o de la acción de los bancos para el lavado de activos. Y segundo, se puso como caballo de batalla el hecho de que el incremento del narcotráfico se debía a la famosa tabla de consumo. Hoy vemos que se ha reinstalado la tabla de consumo bajo otros conceptos o a lo mejor bajo reglamentos, pero se ha reinstalado de nuevo la tabla de consumo. Si eso fue al comienzo un caballo de batalla, hoy su reinstalación significa entonces de que nunca hubo la intención de eliminar eso. Falta de experiencia, ignorancia profunda y falta de planificación de Estado es lo que está pasándole factura a este gobierno. Que sí, que el caballo de batalla en campaña era la tabla de consumo, actualmente, porque los estándares internacionales así lo sugieren, porque los convenios internacionales así lo plantean, es que tiene que existir la tabla de consumo dentro de cualquier nación vinculante a cualquier tipo de tratado u organismo internacional. Entonces se dan con la piedra en los dientes, pero tienen que cumplir con un tema que no puede pasar por alto. Entonces, repito, la ignorancia suprema, la falta de experiencia y sobre todo la falta de planificación del Estado es lo que les hace cometer este tipo de errores. Pero bien, vamos avanzando con el tema de la ley de seguridad. ¿Cómo es posible que querramos mitigar la delincuencia acabando con el delincuente? Podemos acabar con el delincuente, pero no con la delincuencia ni con su estructura. Es decir, si no vamos al punto, por ejemplo, estamos hablando de la banca privada, estamos hablando de las cooperativas, que actualmente no todas, pero se prestan mucho para el lavado de activos, ahí es donde debemos intervenir para poder mitigar el tema de la promulgación, de la proliferación, sería, de la delincuencia en nuestro país. Por ejemplo, ahí, en la banca. Por ejemplo, si nosotros tenemos la Unidad de Análisis Económico y Financiero Económico, la UAFE, que es la institución que debería regular y debería investigar dónde se está generando el lavado de activos, ¿cómo es posible entonces que diciendo que vamos a combatir la delincuencia, cada año la UAFE tenga menos recursos para su trabajo como institución? ¿Por qué digo esto? Porque en el 2017 teníamos un presupuesto para la UAFE que ha venido decreciendo actualmente en un 100% de lo que teníamos en su momento, con proyección a que vaya incrementándose más los presupuestos. Si no invertimos realmente en poder mitigar la delincuencia, no solo acabando con un delincuente en la calle y hacer noticia de que estamos trabajando por la seguridad de nuestro país, así no se mitiga ni se acaba con la delincuencia. Otro ejemplo es, tenemos la UAFE, tenemos la banca, tenemos un 3% de IVA que se incrementó supuestamente para poder mitigar el tema de la delincuencia. Aproximadamente desde que subió el IVA en 3 puntos, estamos hablando de 1.400 millones de dólares. El 20% se ha invertido en mitigación de la delincuencia. El 20% quiere decir que nos mintieron. ¿Por qué? En el momento en que incrementaron los 3 puntos del IVA del 12 al 15, no se creó una cuenta única donde esos 3 puntos tienen que ir a la cuenta única y tienen que destinarse correctamente en cuanto a poder acabar con la delincuencia en nuestro país. Y otro, dentro de la ley económica para poder mitigar la inseguridad, el 30% del impuesto a la renta puede darnos en forma de caridad a algunos empresarios grandes. No queremos caridad de ningún empresario, queremos que paguen, cumplan con sus obligaciones, cumplan con los impuestos y no molestamos a absolutamente nadie. Son cosas de esa naturaleza que realmente nos laceran como país, nos dilaceran como Ecuador.
Andrés, en la última ley aprobada esta de la inteligencia, hay una cuestión que es fundamental decirle al pueblo ecuatoriano. El voto número 77 es de un ex militante de la Revolución Ciudadana. ¿Qué se hizo o qué se va a hacer más adelante con el resto de asambleístas que pueden sucumbir a los mismos cantos de sirena que debe haber sucumbido el representante por Galápagos? Bueno, la semana pasada, el sábado anterior, y lo denuncié públicamente y lo denuncié en fiscalía, a mí me citaron para ofrecer que yo me vaya a ADN y con eso yo ganar espacios de poder dentro de la administración pública. Así compran los votos. Ya lo veíamos venir al tema del señor Arias de Galápagos porque en las últimas elecciones ha venido votando con el gobierno. Que la votación, fíjense, que la votación última con 78 votos es el voto de nuestro ex asambleísta que fue expulsado ese mismo día en horas de la mañana. Ya sabíamos cuál iba a ser la votación de él, pero con ese voto es que se aprueba el tema que ellos, ADN, quiere aprobar permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reunirnos como bancada permanentemente e identificar quiénes como asambleístas ya están conversando con los grupos que están comprando conciencias. Esperemos que ya no más, pero se nos han ido 3 de 67, se ha ido Mónica Salazar. En un inicio se fue el señor Sergio Peña y se ha ido el señor Arias. Esperemos que ya no se vayan más, pero qué importante es poder denunciar, como en mi caso, que eso están haciendo, que ese es el modo de operar de ellos para poder comprar conciencia. ¿Por qué digo esto y la gente que nos escucha? Es importante revisar las sesiones y darse cuenta cuando el presidente Olsen suspende la sesión. ¿Por qué suspende la sesión? Porque no tienen los votos. Y resulta que después de 1 o 2 horas se reanuda la sesión y ya tienen los votos. ¿Qué pasó? Fueron a tomar un café y les dijeron que el país es lo mejor que puede pasar. No, ahí compran conciencias. ¿Y cómo las compran? Con dinero o entregándoles espacios de poder dentro de la administración pública. Esa es la manera de operar actual del actual gobierno y esa es la manera de operar en la Asamblea Nacional. Tenemos que resistir, ser fuertes y apelar a la conciencia de nuestros asambleístas. Andrés, hay una cuestión que también está preocupando a la militancia de la Revolución Ciudadana y es el hecho de que no hay en las provincias y fundamentalmente en Loja, no hay una actividad orgánica de parte de la Revolución Ciudadana. Como que pasadas las elecciones se cerró la central, aquí no hay nada que conversar y nos volveremos a ver en las próximas elecciones. Desde el Poder Legislativo o desde la Asamblea, los asambleístas de Revolución Ciudadana han considerado o han tomado la decisión de regresar a territorio a trabajar con las bases y militancia. Bueno, yo hace 15 días estuve en una reunión con militancia conversando de todo lo que está pasando a nivel nacional, especialmente dentro de la política legislativa y la política pública ejecutiva. Nos reunimos, sí, con organizaciones sociales y, repito, con gran parte de nuestra militancia. Creo que fue muy fructífero porque tenemos que ir consolidando la fuerza y el mantenernos y el resistir desde los territorios. Ahora estuve, pero no en la ciudad de Loja, estuve el día sábado, domingo, en la provincia de Loja, también reuniéndome, fíjense, desde Mercadillo. Ya estoy hablando de una parroquia pequeña del Cantón Puyango, pero desde ahí hay militancia. Y reuniéndome, lógicamente, también con otras organizaciones y gremios involucrados en el café, que estamos trabajando en una ley fuerte en el tema cafetalero. Pero bien, he conversado con nuestra presidenta del movimiento, Luisa González, y he tratado el tema Loja. Que la militancia en Loja tiene que reunirse y tiene que fortalecerse y tiene que tomar las decisiones desde el territorio, es verdad. Pero yo considero que en los próximos días ya tenemos una agenda preparada, lista, para que Luisa González pueda, como presidenta del movimiento, pueda estar en la provincia de Loja y poder lograr mantener y fortalecer las diferentes estructuras. Y lógico, como dice Alonso, usted, no se trata de solo abrir la sede en tiempos de campaña,
Se necesita permanentemente, desde la escuela política de la juventud hasta pasar por el tema de la construcción también de la política pública, para que nosotros, como asambleístas, podamos presentarla y de esa manera trabajar conjuntamente. Es fundamental. Yo también estoy muy preocupado por aquello. Conozco que la semana pasada hubo una reunión vía Zoom por parte de la dirección encargada en la provincia de Loja, pero se trata de reactivarnos con una planificación más grande, con una real planificación, porque los momentos que se nos vienen son muy fuertes y tenemos nosotros, como la mayor fuerza política del país, estar organizados en cada territorio. Juan Andrés, ¿por qué se torna cada vez más difícil el hecho de que la dirección nacional venga hacia las provincias a realizar el trabajo que como tal les corresponde? Se convierte en una especie de suerte o de sacarse la lotería el momento en que algún dirigente nacional llega hacia las provincias. Y esto sucede en la Revolución Ciudadana y en casi todos los partidos políticos. No, de acuerdo con ello. Por eso nosotros tenemos que empezar a cambiar también la forma de hacer política desde los territorios, organizarnos de mejor manera. Lo que señalo con nuestra compañera Luisa González, tiene que estar en territorio porque es la presidenta del movimiento, pero sobre todo tenemos que en territorio poder lograr la estructura fuerte que necesitamos como Revolución Ciudadana para que se pueda trabajar de una manera coordinada y, repito, planificada, porque no podemos seguir trabajando con acciones que se ocurren en el camino y acciones que de a poco se van apagando porque no existe una planificación clara en cuanto a formación, en cuanto a preparación, en cuanto a activación política, en cuanto a construcción de la legislatura, en cuanto al apoyo para la construcción de la política pública. Esto es importante y hay que trabajar en ello. Juan Andrés, se envió ya un nuevo proyecto de ley económico urgente. Parece ser, y esa es por lo menos la percepción que tengo yo, de que desde el gobierno se va a manejar el tema de las leyes con carácter de económico urgente para poder viabilizar todo aquello que supuestamente no saldría con normalidad en el Congreso. Desde el punto de vista de los asambleístas, ¿cuál es el futuro que espera? Bueno, si recordamos, en noviembre del 2023, cuando llegó Daniel Noboa por primera vez al gobierno del Ecuador, esa fue la manera de operar y presentó 5 o 6 proyectos económicos urgentes en menos de 3 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Ninguno. ¿Cuáles fueron los resultados en cuanto a fortalecer nuestra economía, a dinamizar nuestra economía, a poder distribuir nuestra economía? Ninguno. ¿Cuál ha sido los resultados en cuanto a mitigar, a acabar con la delincuencia, a fortalecer los organismos que controlan el tema del lavado de activos o controlan el tema de la seguridad en nuestro país? Tampoco nada. En su momento, recordemos que la Revolución Ciudadana, cuando en el 2023, noviembre, llegó el señor Noboa, se propuso observaciones, pero no se negó la posibilidad de que esos proyectos vean luz. Ahora, que desde el Ejecutivo no se puede aterrizar con todo lo que se plantea, es una cuestión de inoperancia, de falta de planificación y de una total inexperiencia. Es lo que está pasando actualmente. Solo hay que recordar, hacer memoria, pero es lo que está pasando actualmente. Por eso repito, tenemos que resistir. Y los 64 asambleístas de la Revolución, aparte de mantenernos, poder encontrarnos en diálogos permanentes con otros asambleístas para poder generar y lograr conciencia en ellos, no solo para que no se vendan más, sino también para poder atraer esa votación social, esa conciencia social, y en su momento, estoy seguro, no será muy lejano, tendremos una mayoría del pueblo, una mayoría del país en la Asamblea Nacional. Agradecemos la presencia del asambleísta Juan Andrés González.